Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Damos gracias a Dios hoy una vez más por el gran regalo de su Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Si hay algo que me llena el corazón, es siempre pensar en este Dios que nos ama tanto, que anhela tener relación, comunión, intimidad con cada uno de nosotros. Tanto nos amó Dios, que nos envió a su Hijo Jesucristo para que estuviera con nosotros. Por eso ese bello nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, en las primeras páginas en el libro del Génesis, encontramos a ese Dios que anhela siempre interactuar con su creación. Por eso lo encontramos en el jardín conversando con Adán, con Eva, porque este es nuestro Dios. Es un Dios de amor, es un Dios que está siempre interesado por nosotros. No es un Dios ausente, sino siempre presente. Un Dios que trabaja en su creación, como también trabaja en la vida de cada uno de nosotros. En esta octava de Navidad, yo quiero y anhelo que puedas sentir a Dios cerca de ti, que no hay forma alguna que puedas escapar de su amor. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, el amor de Dios siempre estará contigo, porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y porque Él es Dios con nosotros, Él nos da fortaleza en vez de debilidad. Él nos da claridad cuando hay confusión. Él nos da esperanza allí donde hay desespero. Él nos da vida donde reina la muerte. Porque Dios está con nosotros. Por eso podemos mirar hacia el frente con ilusión, con esperanza y sobre todo con optimismo. Porque sabemos que Él está ahí junto a nosotros para darnos su bendición, para ayudarnos, para señalarnos el camino y para acompañarnos en medio de cualquier trayecto, cualquier sendero que tengamos que avanzar, que tengamos que caminar, por más difícil que éste sea. Dios está contigo, no lo olvides. Lleva su presencia donde quiera que vayas. Y porque Él está contigo, por eso todo es posible para Él y es posible para ti. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 10 del 17 al 22. Un Evangelio que pareciera estar fuera de contexto, sobre todo en esta fiesta de la Navidad todavía que estamos celebrando. Y es que el Evangelio de hoy nos va a hablar de persecución. Sí, Jesús, después de darle instrucción a sus discípulos y de enviarlos, les da instrucciones y les dice que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque ellos van a ser perseguidos, porque los van a golpear, porque los van a presentar ante las autoridades, ante reyes, gobernantes, y les dice, todo esto servirá como una oportunidad para que ustedes den testimonio de mí. ¿Pero por qué este Evangelio? Si apenas acabamos de celebrar la fiesta de la Navidad, por una razón muy sencilla. Hoy celebramos la fiesta de San Esteban, el protomártir, el primer mártir en la iglesia, el primer mártir cristiano llamado Esteban, y su fiesta hoy la celebramos. Y hay dos momentos en este Evangelio de hoy que yo quisiera hacer un énfasis muy especial, porque son palabras que Jesús le dice a sus discípulos y que creo firmemente se aplicaron en la vida de este hombre llamado Esteban. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos en estas instrucciones y advertencias que les da? Les dice básicamente, tengan cuidado, versículo 17, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Y dice en el versículo 19, pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo,
porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Y luego en el versículo 22, el Señor va a decir: todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Vamos ahora a la fiesta que estamos celebrando, porque vuelvo y repito, estas palabras que hoy hemos escuchado del Señor se ajustan de una manera perfecta a este varón de Dios llamado San Esteban. ¿Cómo encontramos a Esteban en las Escrituras? Lo podemos encontrar a partir del capítulo 6 en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. ¿Cómo entró este hombre a formar parte de esta historia de la salvación? Muy sencillo. La iglesia primitiva estaba creciendo y allí en Jerusalén se dieron cuenta que había una pequeña disputa, había un pequeño malentendido, ¿sí? Y es que había muchas viudas, como también pobres, que no tenían quienes les atendieran. Y los apóstoles, por supuesto, no se podían dedicar a la administración, a cuidar a las viudas, a atenderlas. Así que eligieron a 7 varones para que ellos se encargaran de asistir a las viudas, como también asistir a los pobres. Y es así como entre los 7 eligen a Esteban. Y lo que nos dice las Sagradas Escrituras acerca de este hombre es muy importante, porque nos dice, por ejemplo, en Hechos 6, en el capítulo 5, que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego el versículo 8 nos va a decir que Esteban estaba lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Esta es la descripción que nos da la palabra de Dios acerca de este hombre, lleno de fe, lleno de Espíritu Santo, lleno de poder. Un hombre que Dios usaba grandemente para hacer señales milagrosas entre su pueblo. Era un hombre, como vamos a encontrar también aquí, con una gran habilidad para debatir. No podían ganarle ningún argumento, ningún debate. ¿Y saben por qué? Porque él hablaba con la sabiduría del Espíritu Santo. Ya Jesús se los había dicho a sus discípulos: no se preocupen cuando tengan que dar testimonio de mí delante de gobernantes, delante de reyes. ¿Por qué? Porque Dios su Padre les dará palabras por el Espíritu Santo. Y esto es lo que sucede con este hombre llamado Esteban. Él fue acusado injustamente. Sí, lo acusaron de blasfemia al no poder debatir con él. Incluso buscaron testigos falsos para que testificaran en contra de él ante la Junta Suprema, ante el Sanedrín. Lo acusaron de hablar contra Dios y contra Moisés y las leyes de Moisés, la ley de Moisés. Y por eso este hombre eventualmente es sacado fuera de la ciudad y muere apedreado. Así murió. Porque la ley de Moisés, por supuesto, decía que la persona blasfema pues tenía que morir apedreadas. Y así murió, apedreadas, fuera de la ciudad de Jerusalén. Lapidado, si ustedes quieren. Era un hombre de compromiso, era un hombre de amor, era un hombre que al final de su vida lo único que le importó fue dar testimonio de Cristo Jesús. Por eso, una vez más, en este hombre se aplican las palabras de Jesús. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esteban, no sabemos mucho acerca de sus comienzos, acerca de los principios de su vida, pero es que realmente no importa. Lo que importa es el final de su vida, cómo este hombre murió dando testimonio de Dios. Y esto es lo que me conmueve a mí cuando leemos acerca de Esteban, esas últimas horas de él. Les voy a leer un poco acerca de su martirio. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, versículo 54 nos dice que cuando oyeron estas cosas, por supuesto, Esteban allí ante la Junta Suprema, ante el Sanedrín, lo que hace es dar un testimonio muy hermoso de su fe en Cristo Jesús. Hace un recuento de la historia de la salvación de una manera muy elegante, de una manera muy profunda, si ustedes quieren. Habla acerca
de esa alianza de Dios con Abraham, luego con José, luego con Moisés, y cómo Moisés fue el encargado de liderar al pueblo de Dios para llevarlo a una tierra de libertad. Cómo Dios acompañó a su pueblo, pero también cómo ese pueblo muchas veces le dio la espalda a Dios. Incluso mató a los enviados de Dios, a los profetas que Dios les había enviado, porque eran un pueblo de corazón duro. Y cómo esta gente, estos religiosos, estos líderes religiosos, ante los cuales él estaba ahora dando testimonio, también habían endurecido el corazón de ellos, como lo habían hecho sus antepasados. Y cuando Jesús vino, el justo, el enviado de Dios, el Mesías, ellos que conocían la ley, aún así no lo recibieron, no lo reconocieron, más aún lo mataron. Por supuesto que estas palabras de Esteban no les gustó a estas personas. Se enojaron, se taparon los oídos, rechinaron los dientes de estas personas. ¿Por qué? Porque les dijo la verdad. No habían reconocido al Mesías, a Jesús el Salvador. Y no solo eso, lo habían crucificado. Escuchemos entonces qué pasó después de estas palabras de Esteban. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo entonces: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Recordemos, ese Saulo luego va a ser Pablo, el gran apóstol Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Esta es la belleza del testimonio de este hombre llamado Esteban. Muchas veces me pregunto cómo Esteban fue capaz de permanecer firme hasta el final y dar testimonio de Cristo hasta el final, porque él ciertamente alimentó esa relación con Cristo Jesús, porque realmente él lo había conocido, porque podemos decir que Jesús había ciertamente nacido en el corazón de Esteban, porque tenía una relación personal íntima con el Señor, con su Salvador, porque él estaba convencido que Dios estaba con él, que Dios estaba a favor de él. Porque estaba convencido que no estaba nunca solo, que el Espíritu de Dios vivía dentro de él y le daba fuerza, sabiduría para dar testimonio de su fe en Cristo Jesús el Señor. Por eso este hombre pudo dar testimonio de Jesús, y qué hermoso. Murió casi muy parecido a Jesús en ese testimonio que dio el Señor, en esa fe inquebrantable que mostró el Señor en la cruz. Este hombre entregó su espíritu a Jesús, como Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así como Jesús oró por aquellos que lo habían crucificado, también este hombre ora de una manera tan linda y le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es que Esteban había sido perdonado por el Señor. Y cuando tú recibes, tú das, y das lo que recibes. El que recibe amor, da amor. El que recibe perdón, da perdón. El que recibe gracia, da gracia. Por eso, en este tiempo en que estamos celebrando el nacimiento del Señor, tenemos que convencernos de Él, de ese Jesús que ha nacido. Y ha nacido para ser el Señor de nuestras vidas. Y ha nacido para estar con nosotros. Pero realmente para que estemos con Él y sintamos su presencia con nosotros. Ese Dios que ha venido para ayudarnos en los momentos difíciles. Para que nos mantengamos firmes en los momentos de persecución, en los momentos de dolor, en los momentos de prueba. Esteban ciertamente hoy es una inspiración. Es un hombre de amor, es un hombre de compromiso, es un hombre de fidelidad, un hombre que brillaba. ¿Han visto ustedes cómo hay personas que tienen un gran amor y compromiso al Señor, que brillan en medio de las personas que están allí junto a ellos? Así era Esteban.
De hecho, su cara brillaba como un ángel, nos dice la palabra de Dios, y todos vieron ese rostro que brillaba como el rostro de un ángel, porque era un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre lleno de Espíritu Santo, un hombre de fe. Que Esteban nos anime, que Esteban sea un testimonio para cada uno de nosotros, este gran santo, este protomártir, San Esteban, que sea realmente en estos tiempos muchas veces de persecución, que sea una inspiración para dar testimonio de Jesús. Hoy te invito para que tengamos en cuenta a tantos creyentes alrededor del mundo que están siendo perseguidos hoy. Sí, muchos lugares, muchos de nuestros países hoy día hay persecución, no hay libertad religiosa y encontramos sacerdotes, obispos en las cárceles simplemente por hablar del evangelio, por hablar de la verdad. Oremos por estas personas, tengámosles siempre en cuenta en nuestras oraciones, para que Dios les dé valor, para que Dios les dé fortaleza, para que Dios les dé palabras de sabiduría y para que allí donde se encuentren puedan sentir que Dios está con ellos y a favor de ellos. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.